Diagnóstico sobre la situación habitacional de las trabajadoras sexuales en el contexto de la pandemia de COVID-19, acceso a la vivienda y violencia institucional en el barrio de Constitución. El equipo de trabajo está coordinado, como lo ven en la oficina, por la doctora Cecilia Varela y Estefanía Martinovsky del CONICET y otras compañeras y compañeros del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Felipe González, Julieta Mendivé, Alexandra Sánchez, Maximiliano Albornoz y Lucía Manes. Lo importante, también Cecilia Varela es una de nuestras coordinadoras de la red de género, la red federal de género y diversidad de CONICET. Es un lío hablar con barbijo, anteojos y micrófono. Como decía el chiste, ¿con qué mano hablo, no? Bueno, para el CONICET, en esta nueva etapa es importante cumplir nuestro papel en proveer evidencia para las políticas públicas cuando tenemos demandas de los distintos estamentos del Estado y también y sobre todo cuando las demandas vienen de movimientos sociales y de sindicatos, como es en este caso, y con la idea de que justamente lo que sale de estas investigaciones contribuya a un mejor diseño de políticas públicas, a evaluar y monitorear estas políticas desde una perspectiva de derechos. En este caso se trata de una investigación que surgió a demanda de la organización de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, que no solo trajo la demanda, sino que es la que co-construyó los objetivos y la metodología de investigación. El objetivo central de esta investigación es conocer la situación habitacional de las trabajadoras sexuales en el contexto de la pandemia, y como dice el informe y nos van a desarrollar las compañeras, enseguida aparecieron otros objetivos ligados a cómo impactó en particular la violencia institucional en este contexto de pandemia. Y también, como dice el informe, hay temas, vicisitudes y problemas que tienen que ver con la pandemia y las medidas ligadas a controlarla, pero que tienen una raigambre estructural que viene de larga data y en la cual el Estado no es solo un actor que a veces es ineficaz en tratar de resolver esos problemas, sino que contribuye a producirlos y a reproducirlos. Entonces, en este sentido, simplemente para no extenderme demasiado, tener un poco más subrayado de los resultados, a cambio de página, perdón. Y simplemente quiero resaltar, aunque lo van a hacer, estoy seguro, mis colegas hoy en esta presentación, pero que la investigación termina con recomendaciones explícitas y bien concretas de políticas públicas. Y si la voy a leer, y después supongo que las van a subrayar, es diseñar políticas que atiendan el endeudamiento registrado de la población de trabajadoras sexuales durante la pandemia, ocasionado fundamentalmente por la necesidad de cubrir los gastos de vivienda, instrumentalizar mecanismos que garanticen el cumplimiento de la ley de alquileres para que no se aplique de manera discriminatoria, institucionalizar espacios de mediación entre los dueños y dueñas de los hoteles, pensión y sus residentes para atender a las demandas en torno a las condiciones edilicias y responsabilidades de cada parte en el mantenimiento de las mismas, diseñar políticas de acceso a la vivienda que contemplen los modos de vida de las personas trans, impulsar la derogación, en este caso la investigación fue hecha en la Ciudad de Buenos Aires, impulsar la derogación del artículo 96 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que penaliza todavía hoy la oferta y demanda de sexo en la vida pública, diseñar políticas que combatan el estigma y la discriminación hacia las trabajadoras sexuales y personas trans, especialmente en aquellos barrios donde se practica el comercio sexual, y fortalecer dispositivos de alcance territorial para garantizar el acceso a la documentación por parte de la población migrante. ¿Por qué traigo esto? Para concluir, porque lo importante de todas nuestras investigaciones es que contribuyan al poder ejercer los derechos de parte de todas las personas de este país y todas las personas que transiten, residan y circulen y visiten este país, y toda demanda viene de la mano de una interpelación al Estado para que se haga cargo para garantizar estos derechos. Así que, sin más, quería dar la bienvenida y sí, con el caluroso afecto que nos une con muchas y muchos de ustedes, y le paso la palabra, que hoy estamos de protocolo improvisado. No sé cómo sigue esta tarde, pero bienvenidas y bienvenidas. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Mario Piceni.
Seguidamente escucharemos la presentación de los resultados del informe a cargo del equipo de investigación, doctora Cecilia Varela y doctora Estefanía Martinovsky. Hola, ¿ahí se me escuchan? Bien. Bueno, buenas tardes. En primer lugar quería hacer algunos agradecimientos. En primer lugar quería agradecer a Dulce Zavala y a Anabela Ribolsi, que nos acompañaron a lo largo de todo este proceso de construcción de este convenio, muy amorosamente. Quería también, por supuesto, agradecer a las autoridades del CONICET que están presentes hoy acá, a Ana Francia y a Mario Pecheni, y por supuesto al ministro también por hacerse un tiempo para venir a escuchar esto. Y en tercer lugar a todos los que están presentes hoy acá, que en diciembre, agendas muy complejas, valoramos mucho que puedan hacerse este tiempo. Yo quería en primer lugar decir que este proyecto se enmarca en lo que nosotros llamamos una línea de antropología en colaboración, antropología colaborativa, etnografía colaborativa. Y esa demanda fue posible de constituirse y de canalizarse a través de los instrumentos de vinculación tecnológica que el CONICET dispone en un contexto tan adverso por los múltiples vínculos que hemos tejido con AMAR hace ya de 10 años que llevamos de trabajo articulado. Lo que se nos planteó fue conocer, la demanda de la organización fue conocer la situación habitacional de las trabajadoras sexuales en un contexto absolutamente crítico. Los intentos de desalojo que se habían multiplicado en las primeras semanas de la pandemia fueron experiencias muy complejas, muy duras, en donde AMAR trazó todo tipo de articulaciones con organizaciones sociales y con burocracias estatales para detener esos desalojos. Entonces, la demanda tuvo que ver con ese contexto porque de alguna manera ese contexto reflejó, hizo evidente la precariedad habitacional del colectivo, digamos, de tipo estructural. Entonces la demanda fue eso, conocer la situación habitacional. A lo largo de este trabajo emergieron algunas preocupaciones en torno a episodios de violencia institucional, especialmente en el barrio de Constitución, y también incorporamos esto articulando con otro proyecto, PISA-COVID, que está orientado a pensar la relación entre fuerzas de seguridad y poblaciones vulnerables en el contexto de la pandemia. Así que fue también otra articulación fructífera. ¿Por qué elegimos Constitución? Bueno, Constitución tiene la particularidad de ser una zona de trabajo y una zona de residencia. Las trabajadoras sexuales son al mismo tiempo trabajadoras y vecinas. Entonces eso sucede en otras zonas de trabajo sexual, pero en Constitución se muestra esto agudamente. Esa fue la primera razón. La segunda razón fue que la Casa Roja nos permitía un emplazamiento desde el cual, un emplazamiento que se había convertido en un lugar muy amigable para la población de trabajadoras sexuales, donde nosotros podíamos tratar de aplicar la encuesta con cierta facilidad. Por otro lado, el contexto de la pandemia nos obligó a los cómo hacer investigación cuando uno no podía salir de su casa, ¿no? Y nos obligó a ser creativos, flexibles, inventivos, combinar distintas técnicas. Por eso hicimos una encuesta que fue presencial, que la hicimos, por ejemplo, en las tareas de las recorridas que hace la organización por el barrio, repartiendo preservativos. Nosotros acompañábamos y fuimos haciendo las encuestas, algunas las hicimos en Casa Roja, y después articulamos lo que llamamos un grupo de confianza. Un grupo de confianza fue un grupo constituido con las coordinadoras de Casa Roja, con quienes discutimos el instrumento, y este proceso fue fundamental, y también discutimos los resultados con ellas. Por eso la antropología colaborativa supone también un proceso de coteorización con quienes están involucrados. También hicimos alguna entrevista con Georgina y también trabajamos con las estadísticas del Ministerio Público Fiscal. Estefanía va a contar un poquito de eso. Entonces ahora sí, pasando los resultados, voy a tratar de ser muy sintética. Ustedes tienen los informes. En primer lugar, caracterizarles un poco cuál es esta población de trabajadoras sexuales de Constitución. Es una población integrada en nuestro relevamiento por mitad mujeres cis, mitad personas trans. La mitad son extranjeras, la mitad son argentinas. En el caso de las mujeres trans, las extranjeras son casi todas peruanas, y en el caso de las mujeres cis, una fuerte presencia de mujeres de República Dominicana. De las extranjeras es notable que en el momento del relevamiento, esto no quiere decir que nosotros hicimos el relevamiento entre febrero y mayo de este año, el 85% disponía de algún tipo de documentación, digamos, de la precaria en adelante, lo cual es relativamente, puede ser bueno y seguramente muy diferente a lo que sucedía a inicios de la pandemia, donde hubo muchas dificultades de esta población para acceder a las políticas sociales justamente por esa falta de documentación. AMAR trazó muchísimas articulaciones con el RENAPER, con migraciones, para que la población se documentara.
ahora vamos allá al tipo de vivienda. Ahí van a encontrar un poco el tipo de vivienda que nosotros encontramos en Constitución, pero para contextualizar estos datos, vale decir que los hogares inquilinos en la ciudad de Buenos Aires comprenden el 35% y el de piezas de alquiler comprende el 3% en la ciudad. Y fíjense lo que tenemos en Constitución. La población que nosotros relevamos, el 88% de nuestras entrevistadas eran inquilinas y 8 de cada 10 personas que alquilan lo hacen en casas de pensión. Esto todavía es más alto en las personas trans. Ahora vamos a la filmina siguiente, que es el núcleo convivencial. Ahí queríamos llamar la atención sobre algo. Van a encontrar que muchas dicen vivir solas, ¿no? Por ejemplo, y en las extranjeras también eso parece un número muy alto. Lo que nosotros queríamos marcar acá, y esto viene más con el relevamiento cualitativo, que cuando las personas dicen sola en nuestro relevamiento se refieren a no compartir la habitación con alguien. Pero eso no quiere decir que no haya un montón de lazos y formas de cohabitación, no solo por compartir cocina y baño, sino por una serie de lazos que se establecen, que son redes de cuidado, que son muy importantes, que suponen, digamos, desde la gestión de la alimentación hasta qué pasa cuando una enfrenta alguna vicisitud compleja, un problema de salud, lo que fuere, en justamente poblaciones que no están ayudadas por ninguna red de seguridad social, ¿no? Entonces, distintos sistemas de ayuda mutua que son muy importantes. Entonces, ese sola hay que mirarlo también con datos cualitativos y sobre todo esto porque, como muestran muchas investigaciones, en el caso de las personas trans, la expulsión de la familia de origen da un poco el contexto para que se establezcan relaciones entre amigas, paisanas, amantes, que son sumamente importantes y que fueron sumamente importantes durante la pandemia como redes de cuidado. Y decimos esto porque nos parece que una política de vivienda tiene que contemplar los modos de vida de estas personas. O sea, no se puede construir sobre la base de los modos de vida, por ejemplo, de los sectores medios urbanos, sino que tiene que contemplar que estas personas combinan una alta independencia personal con redes sumamente importantes para la reproducción de sus modos de vida. Nosotros, el hacinamiento crítico nos dio, ahora pasamos, pero después a la filmina, pero les quería decir que el hacinamiento crítico estuvo en el orden del 12%, que es un número de relevancia frente al promedio de hogares, hacinados, digamos, que tienen hacinamiento crítico en la ciudad, que es del 2.5%. Pero nuestro relevamiento intentó complementar este indicador, el de hacinamiento, con otros que trataran de reflejar un poco las dificultades durante la pandemia. Y ahora vamos al siguiente. Bueno, estas son las dificultades que encontramos. O sea, el hecho de que el alquiler promedio se ubique en 11.500 pesos, ahí pasamos a la otra filmina, que es la mitad de un salario mínimo vital y móvil. A esa dificultad se agregan otras. La acumulación de deudas por alquileres, esto fue algo que salió todo el tiempo, ¿no? Ese endeudamiento se extiende hasta la actualidad e impide, digamos, y constituye un obstáculo para un montón de cuestiones. Por ejemplo, reclamar las actuales malas condiciones edilicias de los hoteles. Esto salió mucho en el grupo de confianza. Bueno, no podemos reclamar porque estamos endeudadas. Entonces, los lugares no están como corresponden, las condiciones en muchos de esos hoteles no son buenas y es muy difícil reclamar a los dueños porque están endeudadas. En segundo lugar, otro hallazgo de la investigación es que los aumentos en el precio de los alquileres, fíjense que está 61% dijeron haber tenido aumentos en los alquileres durante el primer año de este relevamiento, es marzo 2020, marzo 2021. Los aumentos de alquileres continuaron pese al decreto 320 que establecía su congelamiento. El 55% plantea que tuvo amenazas de desalojo. Y otro indicador que no lo graficamos, pero es interesante, le preguntamos cuántas veces se mudaron. Y por ejemplo, el 50% se mudó 3 veces o más. Y solo un 12% no se mudó durante el primer año de la pandemia, lo cual refleja la inestabilidad en los arreglos con los dueños de los hoteles. El mercado de alquileres de los hoteles pensión se caracteriza por una gran informalidad, los acuerdos son de palabra, y esta población carece de algunas protecciones básicas a las que accede la población inquilina que tiene un contrato. Esta desprotección se agudizó durante la pandemia. Podemos decir que el decreto tuvo un impacto tal vez en impedir los desalojos, sobre todo cuando eso estuvo articulado con un trabajo de distintas agencias estatales y organizaciones sociales, lo vimos en el caso de Constitución, pero no pudo detener esta cuestión, por ejemplo, de los aumentos, en el caso de las pensiones y las casas de el alquiler de habitaciones. Después, en la filmina siguiente, relevamos los obstáculos para el acceso a la vivienda y, digamos, ahí aparecen los obstáculos, son muy similares a aquellos
registrados por otros informes, y acá quería traer, no sé si Josefina está aún, el informe pionero La Gesta del Nombre Propio, que hicieron Josefina Fernández y Silvana Berkins en el año 2005, y otros informes que elaboró posteriormente el programa de género del Ministerio Público de la Defensa, que están dedicados a la población travesti trans, que no es exactamente, digamos, nuestra población objetivo, pero en muchos sentidos se juxtapone. Entonces ahí pareciera que aparecen los mismos obstáculos que ya están enunciados en esos informes. En ese sentido, si bien el avance de derechos de esa población ha sido importantísimo en los últimos años, las condiciones habitacionales no parecen tener modificaciones sustanciales. Ahora, es notable que, digamos, el obstáculo número uno no es no tener garantía, no tener recibo de sueldo por trabajar en la informalidad, sino que ya directamente el alquiler de una habitación es algo, de un departamento, de una casa, se representa como algo inalcanzable. Esto es lo que aparecía como en términos de lo que cuesta, y no tanto los obstáculos planteados por estar en un mercado informal de trabajo, que de todos modos siguen existiendo, y ya más en tercer, cuarto lugar, la discriminación por la identidad de género o el ejercicio del trabajo sexual o la nacionalidad, raza. Y vamos esta es la parte más sobre habitacional, pero miramos un poco el tema de programas sociales, y yo quería que esta imagen, no sé si se alcanza a leer, esa es un cartel que yo cuando visité la Casa Roja a fines de abril, principios de mayo, me encontré con ese cartel y dije, ¿qué pasó acá? Yo había conocido una organización sindical y lo que vi es que en un periodo que no sé, fue de un mes y medio, era una organización, digamos, con un perfil mucho más social, donde se realizaban todo tipo de trámites en articulación con distintas burocracias estatales. Y fíjense que están, para cada trámite, el nombre de la compañera que lo tomaba y su teléfono celular, su teléfono personal. Esto estaba en la puerta de la Casa Roja. Entonces, imagínense ustedes lo que significó para la población de Constitución esto, cuando a veces para comunicarse con una burocracia estatal, uno encontraba un mail en la puerta de una oficina, o tenía que manejarse en un entorno virtual con una aplicación, una página que presentaba dificultades, porque también hay que tener en cuenta que, bueno, como allá muchos autores lo han dicho, esa virtualización de la relación del Estado con las personas se produjo sobre la base de un abismo tecnológico. Pasa no solamente, digamos, por tener los dispositivos y la conectividad, sino los saberes para moverse en entornos virtuales. Entonces, a mí me parece a destacar este trabajo, y creo yo que es algo que encuentran, digamos, otras investigaciones, ¿no? La flexibilidad que mostraron las organizaciones sociales en la pandemia para hacer frente a la misma y constituirse como estructuras de mediación en la relación con el Estado. Lo peculiar, creo yo, de Casa Roja es lo acelerado que fue este proceso, digamos, lo acelerado en el que se ganaron esas competencias, y la peculiaridad de tratarse de sujetos cuyo reconocimiento social siempre está en tensión. Entonces, esto quería decir, y después un poquito miramos programas sociales. Quería decirles que en nuestro relevamiento el 71% de las trabajadoras al momento del relevamiento tenían acceso al menos a un programa social, una proporción que aumentó respecto del inicio de la pandemia, cuando era 56%. En el relevamiento les preguntamos por el antes y el después, y en el cuadro podemos ver el aumento que hubo en el acceso a programas sociales. El rol de la Casa Roja fue central porque hicieron articulaciones con el Ministerio Público de la Defensa, el programa de género de Josefina para los subsidios habitacionales, también, bueno, Castornela, con el INADI. Hubo muchísimas articulaciones que probablemente las dejo para que Georgina las cuente, pero son las que hicieron posibles en gran medida todo ese trabajo de la Casa Roja. Entonces, para cerrar, decir que el proceso organizativo fue clave en disminuir las barreras en la relación de las trabajadoras sexuales con las burocracias estatales, y esto es muy central también porque se trata de una población que, por el estigma, por la criminalización, es una población reacia a vincularse muchas veces con el Estado. Digamos, eso me parece es otra peculiaridad de lo que ocurrió aquí. Y decir también que en este contexto la población que siguió teniendo un acceso muy difícil a los programas sociales es la población migrante, ¿no? Los que quedaron más desprotegidos en ese contexto fue la población migrante. Bueno, ahora Estefanía va a contar un poco las cuestiones de violencia institucional, y yo después comento un poco las recomendaciones de política pública.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Extensivos todos los agradecimientos que hice decir al principio para no alargarnos más, y comienzo con esta parte donde voy a contar un poco con qué nos encontramos con este emergente, digamos, que está surgiendo a lo largo del relevamiento, que tiene que ver con la conflictividad social y con la violencia institucional. Bueno, como ustedes saben, Ceci, si querés, igual paso yo. Como ustedes saben, bueno, históricamente la policía ha controlado, digamos, la prostitución callejera a través de los edictos policiales, que eran una herramienta que les permitía detener, sancionar a las trabajadoras sexuales sin intervención de la justicia, apelando al mantenimiento del orden moral, digamos, y de la sanción de supuestas conductas escandalosas. Si bien estos edictos no están vigentes desde el año 98, cuando Buenos Aires sanciona su Código de Convivencia Urbana o Código Contravencional, ese código sí incluyó un artículo, el artículo 81, que penaba, que ahora es el artículo 96, que pena, que sanciona la oferta y demanda de sexo en la vía pública con multas y con trabajos de utilidad pública. Si bien estas actas contravencionales que se labran, digamos, por este artículo no necesariamente llegan a una condena, de hecho nosotros encontramos que registramos que la última condena es del año 2016, sí, la existencia de este artículo habilita toda una serie de hostigamientos y de permanentes sobre las trabajadoras sexuales que muchas veces derivan en otro tipo de violencias más significativas, incluso en detenciones por resistencia a la autoridad. La violencia institucional contra las trabajadoras sexuales es algo permanente y la pandemia no modificó esta situación. Y como ven en este gráfico, la mayoría de nuestras encuestadas experimentaron algún tipo de situación conflictiva con la policía. Por ejemplo, pedidos reiterados de documentos en la vía pública, requisas, hostigamientos, labrado de actas por ofrecer servicios sexuales y algunas más agresivas todavía, como sufrir violencia física o ser detenidas en la comisaría o sufrir discriminación por su identidad de género. Estas detenciones y pedidos de documentos que ocurrían, aun cuando la policía sabían que las trabajadoras vivían en el barrio de Constitución, no tenían como fin únicamente lograr que se cumplieran las medidas adoptadas en el ASPO, ¿no?, de distanciamiento y aislamiento social, sino hacer valer su autoridad frente a ellas y frente a otros y otras vecinos, sobre todo, que estaban controlando, digamos, la situación. Siempre. Un hallazgo de esta investigación fue que, al revisar las estadísticas producidas por el Ministerio Público Fiscal, encontramos que mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las contravenciones por el artículo 96 habían disminuido a casi la mitad en relación al 2019, en Constitución aumentaron de 166 a 417, o sea, un aumento bastante notorio. Y este aumento es llamativo porque, como ven en el gráfico, a diferencia de otro barrio característico de trabajo sexual callejero como es Flores, el ingreso de estas contravenciones en Flores siguió la tendencia de cava, es decir, disminuyó casi un 67%. Esta diferencia tiene varias explicaciones. Nosotros pensamos, por un lado, que en parte pudo verse que en Flores hay una gran proporción de mujeres trabajadoras sexuales que no viven en la zona, ¿no?, y que las medidas de restricción de la movilidad podrían haber producido una disminución de la oferta de sexo, mientras que en Constitución una gran parte de las trabajadoras sexuales no solamente trabajan allí, sino que también viven en el barrio. Por otro lado, si querés, la siguiente, Ceci, nos llamó la atención el origen de las denuncias, que, como ven en el gráfico, la mayoría no provienen de la actividad de las fuerzas de seguridad, sino que fueron realizadas por vecinos y vecinas a través de los canales de los cuales dispone el Ministerio Público Fiscal. Y evidencia un aumento notorio en relación al 2019, ¿no?, pasando de 105 a 346. Nosotros creemos que este aumento de denuncias por parte de vecinos y vecinas durante la pandemia muestra claramente una disputa en torno a la ciudad y el derecho a habitarla y quienes tienen derecho a ser incluidos en la categoría moral, digamos, de los buenos y buenas vecinos. Finalmente, destacamos también cómo... bueno, lo que destacamos finalmente es cómo el proceso de organización política de AMAR, de las trabajadoras sexuales en Casa Roja, para hacerle frente a la crisis desatada por la pandemia, reconfiguró algunos aspectos de la relación con la policía, ¿no? Por un lado, el crecimiento y fortalecimiento de la organización y la visibilidad también que cobraron otros actores aliados y aliadas, que desplazaron a los vecinos y a las vecinas como los únicos interlocutores válidos para la policía. Y, por otro lado, el proceso de organización política también impulsó una serie de aprendizajes que seguramente Georgina va a contar mejor y se va a explayar,
desde adquirir más información en torno a derechos y modos convenientes de relacionarse con la policía, hasta aprender nuevas prácticas de protesta callejera frente a una detención. Ahí están viendo, por ejemplo, un acta firmada con violencia institucional. También las prácticas de avisarse inmediatamente cuando están siendo detenidas o en la vía pública, de ir a la comisaría, de llamar a abogados, de no firmar las actas. Y otra herramienta que también es muy significativa, luego vamos a ver por qué, es se generalizó la herramienta de filmar con los teléfonos celulares cualquier conflicto con las fuerzas de seguridad como una manera de amplificar el conflicto, ¿no? Y de una estrategia de defensa. Para cerrar, lo que queríamos destacar es que si bien la violencia institucional fue constante a lo largo de la pandemia, la organización, digamos, AMAR, puso de algún modo algunas barreras o ciertos límites a la arbitrariedad policial, pero estos límites, digamos, se negocian constantemente, ¿no? O sea, trazar esos límites requiere una presencia constante de AMAR y de la organización en la calle y con las compañeras para poder garantizar un trato respetuoso, digno y resguardarse frente a la violencia. Así que bueno, por nuestra parte le paso la palabra a Ceci para... Yo iba a comentar las recomendaciones, pero ya las comentó Mario, y las pueden leer en el informe, así que prefiero que continuemos por este tiempo. Perfecto. Agradecemos las palabras de las investigadoras, doctora Cecilia Varela y doctora Estefanía Martinowski. Seguidamente, la presidenta de AMAR, Georgina Orellano, realizará un comentario sobre el informe. Bueno, muy buenas tardes. Primero agradecer a todas las autoridades del CONICET, la presencia también de las legisladoras que están acá en las primeras filas, una nueva aliada que recién asumió hace poco, la compañera Berenice, nueva legisladora, a organizaciones que están presentes, creo que después igualmente las van a nombrar, pero veo muchas caras acá que no hemos visto durante toda la pandemia, todo lo que fue y sigue siendo la pandemia. Ahora, viendo ahí, nos miramos con algunos compañeros y compañeras, con razón no duele tanto el cuerpo de todo lo que hicimos, con razón estamos tan estresados y no vemos la hora de que cierre el año, pero siempre estar en la calle, estar en el territorio, transformando la vida de las y los trabajadores y trabajadoras sexuales, para nosotras es en parte el compromiso militante que asumimos cuando vimos que los derechos nuestros eran vulnerados y cuando también supimos al llegar al sindicato que los mismos eran vulnerados en parte por el desconocimiento tan grande que tenemos sobre las legislaciones y sobre todo por la carga que tenemos y que cae muy fuertemente sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, que es el estigma hacia las trabajadoras y los trabajadores sexuales y que es la criminalización, ¿no? Que hace que en parte no solamente nos persiga la policía, sino que nos alejemos de las instituciones estatales, porque la policía nos persigue, nos coimea, nos violenta, nos detiene de manera arbitraria por un código que está habilitado y que el Estado ha tenido millones de oportunidades para poder derogarlo y que aún hoy, justo en esta ciudad, ¿no? También sigue habilitando la puerta para que se sigan cometiendo este tipo de arbitrariedades y violencias hacia los derechos humanos de las y los trabajadores y trabajadoras sexuales. Entonces, creo que lo primero que hicimos fue amigarnos con nuestro trabajo, es reconocer que en parte esa vergüenza, esa culpa que teníamos por ser trabajadoras sexuales tenía que ver con la mirada social. Esa mirada social que en esta estadística muestra que son los vecinos y las vecinas quienes nos denuncian de manera permanente y llaman al 911 y llaman a la policía para que nos echen del espacio público, para que nos corran, para que nos detengan o nos prohíban poder pararnos en sus veredas, y que parte de ese rechazo que tiene un sector de los vecinos y las vecinas tiene que ver también con el no reconocimiento de nuestro trabajo, no conseguir viéndonos como sujetos criminales y no vernos como sujetos políticos o como trabajadoras o trabajadores del espacio público, trabajadores, trabajadoras de la economía popular. Sin ir más lejos, esa mirada social que tienen los vecinos en Constitución y que con la que lidiamos todo el tiempo, también lo han tenido en su momento, hace 2 décadas atrás, los vecinos de este barrio, Palermo, donde nos encontramos hoy,
Cuando veníamos con las compañeras, muchas de ellas acá presentes, delegadas de los hoteles de Constitución, nos comentaban que la Godoy Cruz fue una zona histórica de trabajadoras sexuales que fueron expulsadas en los años 90, cuando un grupo de vecinos trasladó la discusión a la legislatura porteña y se decidió el traslado a la zona, y las compañeras tienen ahora permitido trabajar en lo que se conoce como los bosques de Palermo. Entonces creo que también es una cuestión, ¿no?, de revancha. Entramos ahora por la Godoy Cruz al CONICET. Y eso habla del crecimiento de la organización sindical, ¿no? Aparte, entrar al CONICET, también nosotras, han pasado las compañeras todas, no solamente Ceci, sino hay muchas compañeras y compañeros investigadores que cuando llegan a la organización, nosotras hace una década atrás, ya no ahora, pero sí había mucha resistencia a recibirlos, porque hay que hacerse cargo también que parte de esos discursos criminales, esos discursos que generan estigma, discriminación, tienen que ver también con cómo se construyó desde la academia un discurso victimizante sobre la vida de los trabajadores y de las trabajadoras sexuales. Entonces, hemos pasado todo un proceso para poder amigarnos con la academia y poder decirles: si me vas a estudiar lo que yo te diga. Si vas a querer presentar estadísticas, PowerPoint, obvio, ahora sí, negociamos, como siempre. Si hay algo que sabemos mucho de las trabajadoras sexuales que tiene que ver con nuestro trabajo, es negociar. Entonces ahí negociamos. Es necesario, sí, ¿no?, poder contar en estadísticas las consecuencias de algunas políticas, de la pandemia, de las políticas antitrata, de los edictos policiales, de los códigos contravencionales, de no tener derechos. Es importante contar cuáles son las consecuencias que producen, ¿no?, en la vida de las personas, porque hay personas atrás que atraviesan toda su cotidianidad con situaciones que tienen que ver con violencia directa, institucional, con su vida, con el no acceso a la vivienda, con el no acceso a la salud, con el no acceso a una obra social, no poder realizar aporte jubilatorio y tener que lidiar constantemente con el atropello por parte de la policía. Pero hay modos y modos de cómo contar eso. Entonces, cuando las compañeras se volvieron a acercar en la pandemia para conocer toda la reconfiguración que nosotras tuvimos que hacer, que tampoco es que pensamos mucho, no es que nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos fue llevando la dinámica del día a día. Si las compañeras vienen al sindicato para pedirte comida y el sindicato tiene que salir a buscar bolsones de mercadería, es la función del sindicato, es lo que le da la vida al sindicato todos los días, ¿no? La columna vertebral es la base, son las compañeras, son los compañeros que las primeras semanas de la pandemia se acercaron con angustia por no saber lo que iba a suceder, digamos, había, ¿no?, mucho desconocimiento, si teníamos que usar o no barbijo, digamos, el panorama era un poco incierto. Imagínense el panorama para quienes no tenemos derechos laborales, lo que fue en ese inicio de la cuarentena restrictiva, ¿no? Y muchas de las compañeras que llegaron a través de mensajes de WhatsApp, a través de las redes sociales, a través de llamadas por teléfono, era pedirnos alimentos. Así fue que iniciamos una articulación con Desarrollo Social, con la Secretaría de la Economía Popular, una compañera, Vané Cufré, una alianza y una articulación para entregarle alimentos. Y después era cómo llevar esos alimentos, y las compañeras cuando vienen al sindicato las va a parar la policía. Y ahí tuvimos que ir y golpear la puerta a los hoteles del barrio de Constitución principalmente, porque ahí fue mayormente la demanda. Por supuesto también estuvo la demanda del barrio de Flores, acá está la compañera delegada, o la del barrio Villa del Parque, también está la compañera delegada del barrio de Villa del Parque, pero en Constitución la demanda fue brutal, digamos, a comparación fue masiva, así que tuvimos que generar la estrategia de llegar al hotel y negociar el ingreso nuestro con los encargados y con las encargadas de los hoteles. La mayoría, cuando le dijimos de que éramos un sindicato de trabajadoras sexuales, que no íbamos a hacer ningún tipo de denuncia con respecto a las condiciones en las que nuestras compañeras vivían, sino que nuestra función era mejorar esas condiciones, hacer asambleas con las compañeras, entregarle alimentos, y que también nos podíamos comprometer a hacer jornadas de limpieza. Así que así negociamos, nos dejaron entrar y después tuvimos que limpiar todos los hoteles, hicimos jornada ahí
de limpieza con los hoteles, pero esa fue la forma de ingresar a los hoteles donde mínimamente viven entre 10 y 20 compañeras por hoteles. Estamos hablando de más de 30 hoteles en el barrio de Constitución. Y cuando llegamos ahí, muchas de las compañeras nos empezaron a mostrar una pila de papeles que tenían con ellas, que tiene que ver con su documentación, ¿no? Las veces que se habían sacado el certificado de domicilio, las veces que también la policía le había negado el certificado de domicilio, lo que habían pagado para sacarse los antecedentes penales, y muchos nos preguntaban cómo podíamos ayudarlas nosotras a que se puedan inscribir al IFE. Y al ver esos papeles, nosotras tuvimos que decirles que no iban a recibir IFE, porque uno de los requisitos principales para poder acceder a ese programa social era tener mínimamente 2 años de residencia en el país. ¿Cómo demostrar tus años de residencia cuando las compañeras tenían una precaria súper vencida? Y aparte, ¿no? Veníamos arrastrando 4 años de neoliberalismo con unas políticas totalmente racistas y de expulsión hacia el colectivo migrante y un decreto de expulsión hacia las compañeras y compañeros que tenían delitos, ¿no? Menores. Así que ahí fue empezar a levantar teléfonos y empezar a articular con el Estado, con Migraciones, con el RENAPER. Hubo algunos organismos que nos han hecho puentes porque nosotras no teníamos una relación directa ni con el RENAPER ni con Migraciones. Hoy tenemos una compañera que está cumpliendo el cupo laboral trans trabajando en RENAPER, y esperemos que también la Dirección Nacional de Migraciones cumpla con el cupo laboral trans y entre a trabajar una de las compañeras del colectivo migrante que más sabe cuáles son las necesidades de su población y que sabe justamente por las constantes vulneraciones por las que atraviesa. Pero una de las que fue puente fue Ornella Infante. Digamos, ahí creo que también se trazó una alianza entre las compañeras trans que están con cargos, ¿no? institucionales y con organizaciones sociales, como lo es en este caso AMAR. Después ni hablar lo que fue la policía. Todos los días nos tenemos que armar de estrategias, pero de un año para acá hemos sido constituidas como vecinas, porque ya nos consideran vecinas del barrio, todas vivimos en Constitución, entonces muchas de las compañeras cuando salían a comprar o salían incluso con su vianda a poder buscar un plato de comida en los distintos comedores comunitarios que funcionan en el barrio de Constitución, eran detenidas. Muchas legisladoras acá presentes han intervenido, han ido a la comisaría, inclusive cuando fuimos detenidas nosotras mismas por defender la detención y las requisas que le hacen a nuestras compañeras desnudándolas en el espacio público. La policía sabe que nosotras somos una organización. De hecho, una de las cosas que nos empezó a pasar era que al ver ese diálogo, ¿no? Las compañeras que estaban en zona, ver el diálogo que nosotras teníamos con la policía, hoy por hoy todas, cuando la policía les quiere elaborar un acta contravencional o les pide la documentación, todas se presentan como coordinadoras de Casa Roja. Entonces una vez vino el comisario a decirnos ¿cuántas coordinadoras tiene Casa Roja? Y claramente sabíamos que si quería un número era porque algo detrás de eso estaba pasando, y nosotros decimos somos un montón, rotamos todo el tiempo, hay semanas que son una zona, semanas que son otras, pero había ahí y sigue habiendo ahí como una cuestión, ¿no? de pertenencia, a decir pertenezco a una organización social, ya no soy más la traba, la trans o la prostituta que podés venir y vulnerar todos sus derechos y nadie va a ir a reclamarte absolutamente nada. Tienen muchos cuidados cuando se trata de compañeras que están politizadas, que están visibilizadas. Nos resta seguir militando, primero para que tengan cuidado con todas, las que quieren ser visibles y las que no, y que también se piense, ¿no? como que haya una valoración a todo el trabajo que han hecho un montón de compañeras durante la pandemia, no solamente sosteniendo los comedores, sino también impidiendo desalojos, impidiendo que se detengan a las compañeras de manera arbitraria, logrando que las compañeras puedan acceder a programas sociales, siendo un puente, prestándole el teléfono celular, poniendo sus saberes y las herramientas aprendidas a disposición del resto de las compañeras, y creo que ese reconocimiento que nosotras queremos es el reconocimiento social, que nos respeten como trabajadoras sexuales, que reconozcan nuestros derechos laborales como trabajadoras sexuales y que también pongan en valor a estos conocimientos que, bueno,
tanto Ceci, Estefanía y todo el resto de los compañeros que fueron parte de este grupo de investigación lo hacen de manera permanente. Digamos, hay muchísima evidencia para que el Estado intervenga de la manera más eficaz que tiene que intervenir, que es hablar con los sujetos políticos. Esto que hizo la academia, ¿no? Venir a la Casa Roja, sentarse, hablar, discutir con nosotras, que nosotras podamos definir también las recomendaciones. Eso, como el respeto de que ese objeto histórico, no objeto de estudio, es hoy un sujeto político. Entonces, si querés intervenir, andá, sentate y preguntale a ese colectivo cuál es la mejor manera en que el Estado esté presente para que se mejoren sus condiciones de vida y para que podamos vivir un poquito mejor y lo más dignamente posible. Resta la legislatura, yo sé que es súper difícil porque lo hemos transitado con Vicky, con Maru, con Lu Cámpora, pero que hay que dar la discusión. Creo que es necesario todo el tiempo dar la discusión para visibilizar lo que la policía de la ciudad hace con el colectivo de trabajadoras sexuales y con los colectivos de vendedores ambulantes, de trabajadores y trabajadoras del espacio público. Es necesario la derogación, pero también es necesario la constitución de la trabajadora sexual como un sujeto social que se respete, que se acompañe y que no se siga ni discriminando ni generando mayor estigma social por el que ya cargamos. Así que agradecerles a las autoridades, a Mario, a la compañera Ana, bueno, al ministro por estar presente, por escuchar la realidad, un poquito de la realidad. No sé cómo hicieron, pero es como la vida nuestra y la vida de Constitución en un PowerPoint. ¿Quién lo diría? Pero ojalá que esa vida que está en un PowerPoint termine después en las mejores legislaciones para que se transforme de una buena vez y para siempre nuestras vidas en vidas más vivibles. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la presidenta de AMAR, Georgina Orellano. Seguidamente escucharemos a la señora presidenta del CONICET, doctora Ana Frey. Bueno, buenas tardes a todas y todos. La verdad que, como se dijo recién, aprendemos en conjunto y creo que eso es lo que demuestra este trabajo, que no solo los gráficos que ustedes pusieron acá, sino un trabajo de encontrarnos, de ir disminuyendo las desconfianzas, ¿no? Creo que eso es fundamental, disminuyendo las desconfianzas, encontrar nuevas metodologías y a partir de ahí encontrar nuevos temas como ustedes encontraron. Así que bueno, primero quiero agradecer a las dos investigadoras que han dirigido el trabajo y a todas y todos los que han participado. Y cuando hablo de todos los que han participado, no es solo la gente de la academia, sino las que fueron entrevistadas, consultadas, etcétera, las y los que fueron entrevistadas, entrevistados, etcétera. Creo que este trabajo que se realizó y que es un comienzo va en lo que uno piensa que tiene que ser la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología no solo es un trabajo de investigación de alto impacto, sino algo que pueda ayudar a la gente a vivir mejor. Y eso puede ser una transferencia tecnológica para mejorar o reemplazar importaciones, mejorar nuestras exportaciones, mejorar la distribución de la producción en nuestro país, pero además apuntar a mejorar los derechos humanos de todas y todas. A mí un número que me llamó profundamente la atención entre las que presentaron es que solo el 11% recibió auxilio cuando tenía un problema. Y ahí es la ausencia del Estado, ¿no? Un Estado que agrede y además está absolutamente ausente. Entonces creo que lo que muestra, como decía recién la compañera, muestra una vida. Esos gráficos muestran la vida de ustedes de todos los días, pero a veces los gráficos, a nosotros que somos bastante poco plásticos y bastante cabeza dura, los números y los gráficos son los que nos hacen comprender y esperamos que esos gráficos también ayuden a las compañeras, compañeros legisladores y diputados para poder convencer, porque si las que están acá claramente están convencidas, pero para tratar de convencer, esta es una situación muy compleja, una de las tantas que tiene nuestro país, porque también veía los problemas que ustedes tienen para alquilar y los 3, 4 primeros problemas alcanzan a toda la población que está por debajo de la línea de pobreza, no nos alcanza la plata para alquilar, nos desalojan, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso particular de ustedes, es todo más complejo. Entonces, creo que nuestra tarea de todos y todas es eso, mostrar los problemas, encontrar
las posibles soluciones, que por supuesto también van cambiando porque hay momentos y momentos, ¿no? Más claro que esta última época imposible, y tratar de ayudar a lo que es toda a todos nuestros dirigentes y dirigentes políticas para poder ayudar a que todos y todas vivamos mejor. Así que muchas gracias a todos y todas las que han participado, a los que están ahora hoy presentes, al señor ministro, a las legisladoras, al vicepresidente del CONICET, y la seguimos, porque falta mucho camino para recorrer. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora presidenta del CONICET, doctora Ana María Franchi, y a continuación las palabras de cierre estarán a cargo del señor ministro Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Buenas tardes a todos y todas. Me cuesta hablar el señor ministro Daniel. Pero bueno, la verdad que solamente para felicitar y para comprometernos, felicitar a las investigadoras, felicitar a Mar por haber tenido esta decisión de dar la pelea también con los instrumentos que nos brinda, en este caso las ciencias sociales, para luchar por una cuestión que es tan justa. Acá estamos con Mara, nos tocó en el 2000, creo que hicimos el primer convenio con AMAR del primer centro de capacitación profesional, si mal no recuerdo, estaba en Flores, enfrente del hospital. No, en un momento donde todavía... A una media cuadra del hospital. Exactamente. Estuvimos ahí en la inauguración, momentos en donde estos temas no eran temas tan candentes, o por lo menos que se podían visualizar tanto y dar tanto a la pelea. En aquel momento también con Mara tuvimos la oportunidad de hacer la primera resolución del gobierno de Ibarra, estoy hablando, de la autorización a Lona Jenkins para que pudiera inscribirse con su identidad autodefinida, realmente en la escuela. ¿Sí? También fue un momento donde a muchos no les gustó, pero era una situación disruptiva, de poder plantear el acceso a la ampliación de derechos, que por supuesto tiene que ser un eje central. Yo quiero decir dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, pues es bien interesante, porque uno se olvida, uno cree que uno investiga y que el CONICET o todas las organizaciones que tenemos nosotros de investigación científica son para el Estado. Porque acá hay una doble cuestión. Por un lado, le dan al Estado políticas públicas o lo sugieren políticas públicas, pero lo que ustedes hicieron es darle una herramienta de lucha a AMAR. Esto me parece que es central. También la investigación, esto tenemos que pensarlo mucho nosotros, tiene que servir para que las organizaciones sociales tengan mejores herramientas, y muchas de esas herramientas tienen que ver con conocer la realidad, porque si no, solamente unos pocos, que son los que dominan el conocimiento, dicen que es lo que pasa, y hay otra realidad, que es la que nos cuentan los medios, que pasa todos los días, y parte tiene que ver con esto. Así que me parece que también es para que lo pensemos nosotros también, como tenemos todavía mayor entrelazamiento y mayor trabajo conjunto con las organizaciones sociales, con las organizaciones gremiales, con aquellos que si no estamos nosotros desde el CONICET y desde otros organismos de ciencia, les cuesta mucho poder acceder al conocimiento de su propia realidad, lo que se conoce en la vida cotidiana, pero para mostrarlo como uno muestra a través de cuadros es difícil. Así que me parece sensacional y buenísimo que hayamos trabajado en esa dirección. Lo último que quiero decir es lo importante para un ministro que viene de las ciencias sociales, mostrar que las ciencias sociales son una herramienta poderosa también para transformar la realidad. Realmente cuando habla de tecnología piensa en las tecnologías duras, sino en las tecnologías sociales que son fundamentales. ¿Para qué tiene sentido que invierta el Estado? Hoy estamos justamente con nuestro ministro de Economía discutiendo en el Parlamento un presupuesto que incorpora por primera vez algo histórico, que es la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología. ¿Para qué sirve eso? Bueno, sirve esa inversión que tiene que hacer el Estado cada vez mayor en mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Si no, no estamos mejorando las condiciones de vida de nuestros investigadores, que también las queremos mejorar, pero el objetivo de los recursos dedicados a la ciencia y tecnología es que sea una herramienta para mejorar las condiciones de vida, la producción, por supuesto, pero también en lo que hace, como decía Ana, al acceso a los derechos. Así que, Georgina, felicitaciones, realmente cuenten con nuestro apoyo, no solo para realmente tener que todos estos edificios, todo este polo científico tiene que estar sostenido por el pueblo argentino, por todos quienes viven aquí en nuestra patria, y que realmente tenemos que estar a disposición de poder darles herramientas para esa pelea por la igualdad de posibilidades y oportunidades para todos. Muchísimas gracias.